Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio del Instituto Eleusis sobre el análisis de el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Vamos a esperar unos momentos para que la gente se vaya conectando a este espacio y vamos a recordar un poco lo que hemos estado revisando en base a este libro de Campbell, que es un libro muy importante que habla sobre la figura del héroe, una figura universal presente en todas las culturas, y cómo el héroe va atravesando tres etapas, ¿no? La primera etapa que tiene que ver con la partida, que es el abandono del mundo ordinario, el inicio del viaje, y donde el héroe va a empezar a encontrarse a sus primeros aliados, las primeras dificultades. Después entramos a la parte de la iniciación, donde el héroe empieza a enfrentar cada vez pruebas más fuertes, empieza a encontrarse con poderes, digamos, sobrenaturales, encarnados en la diosa. Muchas veces recibe ayuda mágica, ayuda importante el héroe en su trabajo, y fundamentalmente la confrontación de los aspectos oscuros, ¿no?, relacionados a las figuras femeninas oscuras, cuando Campbell habla de la tentación de lo femenino, y también a las figuras sombrías de lo paterno. Nosotros habíamos planteado que era fundamental en el proceso del héroe poder de alguna manera separar esos aspectos negativos del padre y la madre de el aspecto arquetípico, y muchas veces el héroe termina de alguna manera recuperando su contacto con esos arquetipos del padre o de la madre a través del contacto de digamos sobrenatural, ¿no?, de un padre, digamos, divino, o de reconocer que el héroe tenía una doble naturaleza, era en realidad hijo de un dios, y también encontrándose con aspectos del femenino, como el hada del bosque, o la ayuda de las diosas, como ocurre en muchos mitos, ¿no? La ayuda de Hera, o la ayuda para Jasón, o la ayuda de Atenea para Perseo. Entonces empezamos nosotros a encontrar esta ayuda sobrenatural que recibe el héroe, y que tiene que ver con este contacto con el mundo interior, con el mundo de los símbolos, el mundo de lo arquetípico, lo que Jung va a llamar de alguna manera el inconsciente colectivo. Y hay un doble proceso en el proceso analítico, al menos desde la mirada junguiana, que tiene que ver con por un lado, esta resolución de los complejos primarios, o sea, las relaciones primarias con los padres, la solución de estos complejos que se han ido formando en esas relaciones con el padre, la madre, las figuras paternas, maternas, que constituyen el mundo del niño, y el ingreso, digamos, al contacto con estas fuerzas que habitan dentro de cada ser humano, que serían estos arquetipos, ¿no? Entonces el análisis siempre transcurre en dos escenarios: el mundo, digamos, de las relaciones primarias y el proceso de individuación. Decíamos también que tanto para Campbell como para Jung, el viaje del héroe es un proceso de diferenciación, de búsqueda de la propia identidad, y también la historia, que tiene que ver con la necesidad de superar el núcleo edípico, la dependencia de los padres, ¿no?, el mundo del niño. Entonces, de alguna manera, los héroes dan también pista de cómo el héroe tiene que dejar el mundo de la infancia, donde hay una dependencia, para enfrentar su propia vida y descubrir su propósito personal. Eso no sería posible si el héroe no sacrificara, digamos, el mundo infantil. Esto también lo habló ampliamente Jung cuando hablaba en su libro Símbolo de Transformación de la génesis del héroe, de la difícil tarea de separarse de la madre, ¿no? Y justamente la interpretación que hace Jung del Edipo, ¿no?, viendo este complejo de Edipo no como un deseo incestuoso sexual, sino como un deseo regresivo del yo, de volver ese mundo que representa a la madre, ¿no?, ese mundo donde todo le es dado y donde no hay preocupaciones. Entonces ese deseo de regresión, ¿no?, de volver a ese mundo, digamos, donde el yo no tiene que enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, de esta manera, las pruebas que tiene que enfrentar el héroe, si bien es cierto, aparecen como pruebas muy, digamos,
sobrehumanas, situaciones, digamos, que un mortal normal no enfrentaría, se tratan en el fondo de este proceso, ¿no? De enfrentar la propia vida con sus diversas dificultades, que aparece en forma simbólica también. Por lo tanto, el viaje del héroe sería también parte de un proceso de diferenciación, ¿no? Del paso de la infancia a la vida adulta. En ese proceso habíamos dicho que era muy importante superar el aspecto sombrío de lo masculino y lo femenino, que está dado muchas veces por la contaminación que ha generado la relación con los padres, ¿no? Lo que llamaríamos los complejos, y el acceso al inconsciente para la conexión de los propios recursos. Y aparecía este aspecto que Jung llamó la sisigia, que es la unión entre lo masculino y lo femenino, ¿no? El ánima y el ánimos. Un punto muy importante, digamos, también en todo proceso de individuación, en toda historia mítica, aparece esta relación del héroe con la doncella, la princesa, con el príncipe. Entonces, y este motivo, decía Campbell, es fundamental en el proceso de individuación. Al igual que Jung pensaba que la unión de lo masculino y lo femenino era una forma de buscar la totalidad, ¿no? Lo que él llamaba este estado de completud, esta conexión con el self, con el sí mismo. Y entonces ese acceso al sí mismo, a ese mundo del inconsciente, ese mundo que está lleno de recursos, también está sujeto, de acuerdo a la lectura que hemos ido haciendo de Campbell, a una serie de peligros, ¿no? Peligros como por ejemplo los de la inflación, ¿no? Que el yo se crea, por ejemplo, un ser superior y que no diferencie que estos aspectos son transpersonales, que no corresponden a sus cualidades personales, sino que son elementos luminosos, arquetípicos, que habitan o yacen en algún lugar de lo inconsciente. Entonces, esta conexión con ese mundo, digamos, simbólico, ese mundo espiritual, ¿no? Ha sido también el motivo de muchos cultos religiosos, muchos mitos, ¿no? Entonces, esa búsqueda, esa riqueza que yace en algún lugar escondido, ¿no? Como en el Castillo del Grial, que es en realidad un símbolo también de ese mundo interno. Entonces, no hay una ubicación, digamos, física para el acceso a ese mundo simbólico, sino que esto se remite al contacto con la propia interioridad, con el desarrollo de la propia conciencia, del autoconocimiento, y esto está dado también por varios símbolos, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del descenso al Hades, que tiene que ver también con descender, ¿no? Entrar en uno mismo. Y en ese proceso muchas veces decíamos, hay una inflación del ego, ¿no? El ego, en vez de despojarse, empieza a inflarse, ¿no? Y ahí entraba la importancia de la figura del bodhisattva, que era esta figura del budismo, del practicante, ¿no? de la enseñanza de Buda, que ponía su vida al servicio de los demás, ¿no? Para ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. Y entonces el proceso del héroe tiene que ver también con la conexión, con el desarrollo de la conciencia, de la sabiduría, y sobre todo el sacrificio, ¿no? Y la ayuda a los demás. Todo héroe generalmente es una persona que está buscando realizar una hazaña, una prueba, pero que tiene como fondo evitar un daño a los demás, ¿no? O salvar a los demás, a sus colegas, a sus compañeros, a los ciudadanos de una ciudad, de un pueblo. Entonces el héroe no se mueve por su propia codicia, ambición o por su propio ego, sino que siempre está conectado a un valor más elevado. Entonces de todo esto hemos venido hablando, ¿no? La importancia del héroe, la conexión con ese mundo arquetípico, simbólico y digamos el encuentro con el ánima. Son aspectos que Campbell supo describir muy bien, ¿no? Y era muy importante esta lectura, digamos, porque plantea un proceso de individuación y un proceso de desarrollo espiritual que es muy distinto al que se muestra habitualmente, ¿no? Como la espiritualidad, digamos, relaciona mucho a lo luminoso, ¿no? A lo bonito, lo luminoso,
y que deja de lado este proceso de confrontación con los aspectos difíciles, ¿no? Con los complejos, con la sombra, y ahí también el símbolo de Buda, ¿no? Todo el sacrificio que implicó, digamos, dejar la vida ordinaria, eh, la confrontación con Mara. Entonces todo esto está escrito en todos los mitos, ¿no? No puede haber desarrollo espiritual sin una confrontación consigo mismo y con los aspectos sombríos de la existencia. Y cuando el héroe llega a ese punto, ¿no? Ese punto que él va a llamar la apoteosis, que es esa integración de aquello que había estado excluido, la coronación, la unión con la pareja, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en la coronación, ¿no? De Eros y Psique, es donde se da la última gracia, ¿no? La gracia última, dice Campbell, que es el regalo de lo divino, ¿no? Entonces el héroe es embestido por los dioses, como en el caso de Hércules, que es reconocido, es elevado posteriormente al Olimpo como un dios. Entonces Psique es reconocida, se celebra la boda entre Eros y Psique, y digamos, mediada por Zeus, ¿no? Y entonces el héroe recibe un reconocimiento, una gracia, ¿no? Recibe un regalo divino, un don. Y muchas veces en las historias, en los cuentos, pasa lo que va a describir ahora Campbell en la tercera parte del libro, ¿no? Que una vez que el héroe ha accedido a ese mundo inconsciente, ese mundo espiritual, ha recibido el regalo que muchas veces aparece como el regalo de una comprensión, una sabiduría, un don especial, ¿no? El don de la espiritualidad, por ejemplo, o de la iluminación. El héroe tiene que volver a su mundo, ¿no? Al mundo ordinario. Y es ahí donde se da esto que Campbell va a llamar la negativa al regreso. Así como muchas veces Campbell dice hay una negativa a la partida, el héroe no quiere partir, no quiere dejar lo ordinario. También muchas veces, una vez que el héroe ha entrado en contacto con estos aspectos espirituales, luminosos, se niega a volver, ¿no? Volver al mundo ordinario. Y ahí es importante esta mirada del budista, ¿no? Del bodhisattva, porque justamente ese hombre iluminado, ese hombre consciente, debe volver ahora a mezclarse entre la gente común para llevar el regalo divino que ha recibido los dioses a los otros hombres, ¿no? Este símbolo tan importante en muchas culturas, ¿no? Incluso en el cristianismo, ¿no? Cuando Cristo dice que él ha venido justamente a atender a los que están enfermos. Y también en la historia de los bueyes del Zen, ¿no? Una historia muy famosa, pueden buscar las imágenes en internet, plantea el proceso del desarrollo de la iluminación, ¿no? En el budismo coreano. En la primera escena, ¿no? En la primera escena se ve, por ejemplo, un hombre que está saliendo y dice, saliendo a la búsqueda del buey. En la segunda escena, este hombre encuentra las primeras huellas, ¿no? Avistando las primeras huellas del buey. En la tercera escena, él ve al buey metiéndose en un matorral, ¿no? Una especie de bosque, y puede ver parte del buey, ¿no? Penetrando esa espesura. Y entonces, primer avistamiento del buey. En la siguiente escena, el hombre lucha con el buey, ¿no? La doma del buey. Está luchando cuerpo a cuerpo con ese toro, y en la quinta lámina él ha logrado domar al buey, ¿no? En la sexta él está sobre el buey tocando una flauta, entonces cabalgando a lomos del buey, ¿no? Y en la siguiente lámina él está en su casa, ¿no? Él está en su casa y dice, olvidándose del buey. En la siguiente lámina, él está, se ve la sala vacía, ¿no? Y dice, olvidándose de sí mismo. En la siguiente se ve como una forma, digamos, de espiral, ¿no? Como una vorágine, y dice, volviendo a la naturaleza. Y en la siguiente, que es la importante en esta parte del libro,
de Campbell, se ve al mismo monje que ha hecho todo este proceso de iluminación, ¿no? Entre la gente, en un mercado. Entonces ese es un motivo bien importante en el budismo zen, ¿no? O sea, la plaza del mercado, ¿no? Volver a la plaza del mercado, entre la gente. Entonces el objetivo de la iluminación muchas veces de este proceso espiritual es ser un hombre ordinario, ¿no? Al servicio de los demás, ayudar a aliviar el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Entonces, eh, el proceso de iluminación tiene que llevar a una conciencia de, digamos, el sentido profundo de la vida, ¿no? Que se da a través del amor, a través del servicio a los demás. Y muchas veces el héroe, al estar en este contacto, al recibir este regalo de los dioses, queda fijado, digamos, ¿no? A este mundo divino, como ocurrió en algunas historias donde el profeta, ¿no? Prefiere aislarse, ¿no? Aislarse, escapar del mundo, va a decir Campbell. En la historia de Zaratustra de Nietzsche, el Zaratustra, ¿no? Esto es algo muy importante, había subido a meditar, ¿no? A la montaña y había estado ahí muchos años. Y entonces, cuando Zaratustra subió a la montaña, él estaba, digamos, más de 7 años ahí. Cuando bajó, porque él decía que él estaba lleno de miel y quería compartir la miel, ¿no? Pero él baja y toda la gente estaba, digamos, en medio de la plaza, ¿no? Y todo el mundo se burló de él, ¿no? Él hacía su discurso y nadie realmente pudo valorar lo que él estaba diciendo, ¿no? Y entonces es así como Zaratustra entendió, de alguna manera, que él no había venido o él no estaba la gente lista, ¿no? Para escucharlo. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria, así comienza Nietzsche, ¿no? Y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu, de su soledad. Durante 10 años no se cansó de hacerlo, pero al fin su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y habló. Tú, gran astro, ¿qué sería tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años he venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos. Pero ello, mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres, a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia, incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse, para que de ella fluya agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira esta copa que quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. Entonces, el camino de la iluminación es un camino que no nos debe alejar de la humanidad, sino devolvernos a la humanidad. De alguna manera, el mensaje del Buda, ¿no? Es este de aliviar a la gente, ¿no? Del sufrimiento. Entonces, pero muchas veces el yo quiere quedarse en ese mundo, ¿no? Y se niega a regresar en el mundo de lo luminoso. Entonces, por eso es muy importante este capítulo, ¿no? De regreso y esta mirada del budista, donde el objetivo del budismo es ser un hombre ordinario al servicio de los demás y ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. O sea, no es ser una persona que se crea diferente o superior al resto de la gente. Y entonces Nietzsche también parecía haber captado esto, ¿no?
El Zaratustra de Nietzsche es un hombre que ha hecho este proceso de interiorización, de confrontación y que desea, digamos, entrar en un proceso de también compartir esta sabiduría con la gente, ¿no? Lo trágico es que, al igual que en otras historias, como en la historia de la caverna de Platón, la gente no está dispuesta a acceder a este conocimiento que trae el héroe, y muchas veces el héroe va a ser asesinado, va a ser también ignorado, y este es el caso de Zaratustra. Los 30 años son un símbolo relacionado también a la edad de Cristo, ¿no? Más o menos es la etapa donde Cristo empezó su camino, y esto hace referencia también a la vida de Nietzsche, ¿no? Entonces es un periodo de aislamiento, de creación, que se ha dado a través de mucho tiempo, ¿no? Está el ascenso a la montaña, el ingreso a la cueva, el vientre de la ballena, todos estos son símbolos de este proceso de iniciación del héroe, ¿no? Y el águila definitivamente es un símbolo de la conciencia, la espiritualidad, mientras la serpiente es un símbolo del instinto, la materia y lo inconsciente. Entonces Zaratustra ha logrado integrar el águila y la serpiente, un motivo muy importante, el águila que lleva en las garras la serpiente, o también el águila que lleva en sus garras la copa de Psique, representa esta unión, ¿no?, entre el eros y el logos, entre lo instintivo y lo racional, entre la conciencia y lo inconsciente. Este hombre que ha estado ahí meditando, haciendo este trabajo de confrontación, es también el héroe, ¿no? El héroe que se entrega a este proceso profundo de individuación, de autoconocimiento, y que ahora está listo para volver a la humanidad. Zaratustra descubre, sin embargo, que el cultivo de su espiritualidad, sin un compromiso con los demás, en ese ascetismo, en ese aislamiento de los otros, carece de sentido. Y entonces sí, es claro que él ha cultivado su conciencia, pero esto tiene que tener un fin social, un fin, digamos, capaz de orientarse a alguien o algo que no es el mismo, para que esto pueda adquirir un sentido. Entonces la iluminación y el proceso de individuación tiene sentido en la medida en la que nos conecta con los demás. Muchas veces he entendido mal el término de individuación, ¿no? Pensar que es individualismo, o es aislamiento, o es ascetismo, o es de repente misandria, ¿no? Rechazo a la sociedad, soberbia. Entonces, y esto es todo lo opuesto, porque todas las religiones comparten el hecho de que a mayor conciencia de sí mismo hay una mayor conexión con el todo, con la totalidad. Entonces, eso sería un defecto justamente en el proceso, ¿no? Desarrollar un alto nivel de conciencia o espiritualidad y quedarse en ese mundo de lo espiritual desconectado de la realidad humana, ¿no?, del mundo cotidiano. Entonces, cuando Zaratustra dice: estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel y tengo necesidad de que mis manos se extiendan, está hablando del mismo símbolo del Bodhisattva, ¿no?, de la necesidad de compartir la sabiduría, el conocimiento, la gracia divina recibida durante su iniciación con otra gente. El ascenso del sabio entonces va a requerir de un descenso al mundo ordinario, bajar a una realidad de la cual se había separado, pero con un nuevo nivel de conciencia, donde todo lo que antes era visto de cierta manera empieza a tener otro matiz. De ahí que cuando Milarepa, ¿no?, bajó digamos, del templo budista, ¿no?, después de muchos años de haber tratado de iluminarse y no haberlo logrado, y se mezcló en el mercado, él empezó a ver con atención, ¿no?, las diversas manifestaciones, ¿no? Y él decía: oh, qué grandiosas son las miles de manifestaciones. Y se dio cuenta que en realidad él se había iluminado, o en ese momento él se iluminó, porque entendió que, digamos, todas las expresiones del mundo, incluso el caos, es una gran manifestación, digamos, de la realidad, ¿no?, de la mente. Y entonces, al comprender esa realidad, ¿no?, entonces él accedió a la iluminación. Entonces, esa iluminación que se da muchas veces en el mundo común, ¿no?, aislados del mundo. También, digamos, muchos hombres, digamos, que se han iluminado en la tradición budista, lo han hecho también en medio de relaciones, ¿no? Son muchas las historias del budismo zen
que hablan, por ejemplo, de esta importancia de la relación del aprendiz con el maestro y cómo aparecen estos procesos de iluminación en esos encuentros con el otro, ¿no? Entonces estamos hablando acá de la importancia de ese encuentro humano con el otro. Entonces eso es lo que refleja la plaza del mercado, mezclarse en el mercado con manos bondadosas. Entonces hay una gran diferencia entre una misión heroica enfocada en reforzar el ego y una misión heroica enfocada a un fin trascendental, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los demás. Entonces, y en eso muchas veces puede girar todo el tema del sentido de la vida. El ascenso de este sabio va a requerir ese descenso al mundo, digamos, común, ¿no? Nuevamente. Esta figura es común también, por ejemplo, en el mito de Platón, como dijimos, el esclavo que se ha liberado y que sale y ve la realidad y quiere volver a la cueva, ¿no? Advertir a la gente que está ahí, pero nadie le cree, ¿no? O en la vida de Buda, o la de Sócrates, o en la propia historia de Cristo, ¿no? En el budismo zen se menciona mucho esto, ¿no? El ser despierto, el bodhisattva, que decide habitar entre los hombres y mujeres para contribuir a la liberación del sufrimiento y la inconsciencia. Bajar incluso al submundo va a implicar que este proceso de toma de conciencia y despertar espiritual no es un proceso sencillo, no se basa en la luz, sino en la confrontación con la propia oscuridad. Es lo que Jung va a denominar la sombra. Nadie puede iluminarse fantaseando figura de luz, solamente reconociendo la propia sombra, famosa frase. Entonces, este descenso implica volver a reconocer la propia humanidad. En algunas historias, como la historia de Odiseo, vemos que Odiseo, que vuelve victorioso, ¿no?, de la guerra de Troya, el gran vencedor, ¿no?, gracias a él, a su ingenio, se logró, digamos, ganar la guerra cuando ya se pensaba perdida, gracias al caballo de Troya. Entonces, pero él, tras una fuerte confrontación con aspectos del ánima, podríamos decir, ¿no?, Caribdis, Escila y fuerzas inconscientes, tremendas pruebas que él atravesó, ¿no? Digamos, el cíclope, digamos, Calipso, ¿no?, Circe. Él termina volviendo, ¿no?, como un pordiosero prácticamente, y es encontrado por su hijo Telémaco, ¿no? Entonces, gracias a la mediación de Atenea, si Atenea no hubiera intervenido, posiblemente él nunca se habría podido liberar, ¿no?, de la influencia de Calipso. Y entonces este proceso de individuación, este viaje del héroe, es también un proceso de deconstrucción del ego, ¿no?, del desarrollo de una humildad ontológica, una humildad del propio ser y una conciencia de que uno, digamos, es simplemente una pequeña parte frente a la totalidad, ¿no? La totalidad de ese self que es mucho más amplio y en el cual nosotros tenemos una conexión, ¿no?, desde un pequeño lugar. Entonces esta imagen también tiene que ver muchas veces con esta idea de que el dios se disfraza de un pordiosero, ¿no? Eso ha sido muy común, por ejemplo, en el mito de los Nibelungos, cuando Wotan recorre el mundo vestido como un, digamos, vagabundo, o también cuando Zeus visita a Filemón y a Baucis, ¿no?, junto con me parece que con Hermes, ¿no? Entonces lo visitan en su cabaña haciéndose pasar digamos, por dioseros. Entonces esta idea, ¿no?, también frecuente, ¿no?, en el cuento de los hermanos Grimm, de, digamos, el pescador y su esposa, cuando este pescador encuentra un pescado que hablaba y lo devuelve, lo salva, le dice, por favor no me comas y yo te compensaré, y el pescador lo devuelve al mar, ¿no? Y entonces la esposa le dice, pero ¿por qué no le pediste riquezas, no? Y dice, es que yo no necesitaba riquezas, estoy bien así. Entonces, cuando la mujer le escucha, le dice, pero no seas tonto, ve y pídele que te dé una casa, ¿no? Y entonces él va y dice, bueno, mi mujer dice que te pide una casa. Y entonces le dice, vuelve y ya está. Él vuelve y le da la casa. Después la mujer no contenta pide un palacio, entonces él va, de nuevo le dice vuelve y ya está, y le da el palacio. La mujer no contenta le pide ser duquesa,
después le pide ser papisa, y después, no contenta, le pide que quería ser Dios. Entonces le dice, ve y dile al pescado que quiero ser Dios. Y entonces cuando el hombre todo avergonzado va y le dice, mi mujer quiere ser Dios, y le dice, bueno, ya está. Y entonces cuando vuelve el pescador a su casa, vuelve a encontrar la cabaña, ¿no? La cabaña pobre, y a su mujer nuevamente en la pobreza. Entonces este símbolo de que muchas veces el Dios se disfraza de un mendigo, de un pordiosero, tiene que ver con esto, ¿no? Con la importancia, digamos, de esta comprensión de que, digamos, en el fondo nosotros solamente disponemos de nuestra existencia desnuda, de nuestro, de nuestro ser, despojarnos de todo lo material para entrar en una comprensión más profunda de la vida, de la existencia. Y esto muchas veces el héroe no lo entiende, porque el héroe refuerza el ego, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, tiene una herida, muchas veces una herida narcisista, un complejo, que hace que el héroe que se quede pegado, ¿no? O que tome el regalo, la gracia de los dioses con ibris, ¿no? Con orgullo, con soberbia, como fue el caso también de Sigfrido. Sigfrido, digamos, de alguna manera, al no haber tenido un hogar, una familia, encontró en la familia del reino de Borgoña, ¿no? De rey Gunther, Kriemhilda, un reconocimiento, ¿no? Y él olvidó su ánima, ¿no? Se olvidó de alguna manera de Brunhilda. Y entonces eso tuvo consecuencias trágicas y terribles en el cantar de los Nibelungos. Entonces muchas veces el héroe se olvida de la verdadera misión, ¿no? Del verdadero sentido de su búsqueda, y se infla. Entonces esta inflación va alejando al héroe de su propósito, y muchas veces pone en riesgo toda la labor heroica. También en el mito de Jasón y los argonautas podemos ver cómo Jasón, al volver digamos, a Iolcos con el vellocino, y al no poder recuperar el trono, que era de su padre, él nunca abandona ese deseo, ¿no? El deseo, digamos, del poder. Entonces, y eso hace que él termine traicionando a Medea, ¿no? La mujer que lo había dado todo y lo había ayudado, ¿no? Y eso provocó también consecuencias trágicas. Entonces esa ánima terrible es, digamos, de alguna manera la venganza del inconsciente, ¿no? Hacia el yo, que se ha desconectado de su verdadero ser, ¿no? De su verdadero propósito, y que tiene consecuencias devastadoras. Jung pensaba que muchas veces estas crisis, ¿no? Estas crisis, estos errores, tienen como función la transformación, ¿no? Un acercamiento hacia uno mismo, ¿no? Una corrección en la actitud de vida que estamos teniendo. Pero muchas veces el héroe prefiere morir, ¿no? Hacer este giro, este cambio. En el relato de Zaratustra, ¿no? De Nietzsche, podemos ver esta idea, ¿no? La necesidad de compartir el don, la sabiduría, la conciencia, el desarrollo que ha logrado el héroe, el sabio, con la gente. Cuando, digamos, el héroe baja, ¿no? Como el cuento del Grial, ¿no? ¿A quién sirve el Grial? El Grial sirve a sí mismo, pero al decir esto, Parsifal logra, digamos, sanar todos los males, ¿no? Y el rey pescador que estaba herido vuelve a sanar. Entonces, si bien es cierto, el héroe en su propia búsqueda logra superar sus propios complejos, sanar la imagen del padre, la imagen de la madre, siempre apunta también a utilizar esa búsqueda personal en beneficio de los otros. Esto se puede ver también en las historias, como en el mito de Hércules, cuando Hércules, digamos, va enfrentando las diversas pruebas, ayudando a otras personas, va también redimiéndose, ¿no? Y controlando su propia agresión, su propia ira, hasta finalmente ser coronado, ¿no? Como un dios. Pero, digamos, Hércules se va acercando también cada vez más a ciertos trabajos que hablan de la necesidad de superar esta tendencia del yo, centrada en sí misma, y desarrollar una vida orientada hacia fines más amplios, ¿no? Hacia fines trascendentes. Por ejemplo, en el trabajo que él tiene que hacer de liberar el ganado de Gerión, podríamos entender el ganado aprisionado por este tirano, ¿no? Como la humanidad, ¿no? O las personas que están sometidas, ¿no? Por este aspecto del poder.
Y entonces el héroe muchas veces se ve tentado también a utilizar su propio poder para beneficio propio. Y esto no es poco común en las historias, ¿no? La historia de Gilgamesh, por ejemplo, cuando Gilgamesh es nombrado rey y él empieza a abusar de ese poder, ¿no? Y entonces es importante este aspecto, ¿no? La inflación del ego, no desconectarnos de la humildad, de la propia humanidad, no perder el fin, ¿no? El fin del proceso heroico que tiene que ver con la ayuda a los demás. Sin embargo, en el Zaratustra Nietzsche no tiene mucho éxito, ¿no? Porque él no es escuchado. Y entonces él dice, bueno, me he dado cuenta que mi tiempo no ha llegado, ¿no? Que soy alguien que no es de este tiempo. Y entonces es así como Zaratustra decide volver a la montaña, pero después va a tener sus primeros discípulos, ¿no? Que van a ser pocos. En la negativa al regreso, dice Campbell, cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo por penetración en la fuente o por medio de la gracia de alguna personificación masculina o femenina, humana o animal, el aventurero debe regresar con su trofeo transmutador de la vida. El ciclo completo, la norma del monomito, requiere que el héroe empiece ahora la labor de traer los misterios de la sabiduría, el bellocino o su princesa dormida al reino de la humanidad, dando la dádiva habrá de significar la renovación de la comunidad, de la nación, del planeta o de los 10.000 mundos. Pero esta responsabilidad ha sido frecuentemente rechazada. Aún Buda, después de su triunfo, dudó si su mensaje de realización podría ser comunicado. Ya se dice que varios santos han muerto mientras se encontraban sumidos en un éxtasis sobrenatural. Son numerosos los héroes que, según las fábulas, han permanecido para siempre en la isla bendita, en compañía eterna de la diosa o de un ser inmortal. Y esto también lo vemos en la Odisea, ¿no? Cuando, por ejemplo, Calipso, ¿no? Calipso retiene a Odiseo y esa negativa, ¿no? Esa búsqueda de Ítaca está en suspenso, ¿no? Y Odiseo pierde la noción del tiempo. Entonces muchas veces esta desconexión de la realidad, ¿no? Cuando la búsqueda espiritual es en realidad una evasión de la vida, ¿no? Y eso no es poco frecuente, no es poco frecuente, no es poco frecuente eso en las historias, ¿no? Hay una evasión, digamos, frecuente de la vida cotidiana a través de las búsquedas espirituales. Hay muchas personas que se han dedicado a una vida monástica para escapar del mundo, ¿no? Incluso se decía mucho en las religiones, ¿no? En la religión cristiana, ¿no? No ser de este mundo, ¿no? O sea que uno no debía ser de este mundo. Entonces hace también referencia Campbell a una serie de relatos, ¿no? Como por ejemplo el relato de Vishnu y de Krishna, ¿no? Y de Muchukunda, ¿no? Donde Muchukunda de alguna manera se queda en un sueño, ¿no? Y es despertado después por Krishna. Y entonces ese sueño representaba, digamos, ese perderse, ¿no? En ese mundo de lo inconsciente, en ese mundo interior de lo simbólico, ¿no? Que también Muchukunda, en otras palabras, en vez de regresar a la realidad, decidió retirarse del mundo, ¿no? Cuando Muchukunda salió de su cueva, ya despertado por Krishna, vio que los hombres desde su separación se habían reducido en estatura. Entre ellos él era un gigante. Los abandonó de nuevo y se retiró a las más altas montañas y allí se dedicó a las prácticas ascéticas que habían de libertarlo finalmente de su último apego de las formas del ser. Entonces muchas veces hay personas que están, digamos, en búsquedas espirituales tan importantes, ¿no? Que todos los demás seres humanos pues son seres insignificantes, ¿no? Seres, digamos, que no comprenden sus propósitos. Y entonces muchas veces hay en este tipo de búsquedas amplificaciones del ego, ¿no? Digamos, desconexiones de los demás, formas solipsistas de relación. Y esto es lo que Campbell señala como la negativa, ¿no? Al regreso al mundo ordinario, al mundo común. El proceso necesariamente conlleva dolor, dice David. Bueno, yo creo que la vida en sí conlleva el dolor, ¿no?
Y muchas veces cuando nosotros no vemos el dolor, evitamos el dolor, también vamos a generar dolor, ¿no? El dolor es inevitable, decía Nietzsche, ¿no? No hay que buscarlo, pero si viene hay que afrontarlo. Entonces no podemos escapar de nuestras propias heridas, es imposible. Pero cualquier proceso sincero, espiritual o psicológico, implica, ¿no? Implica sufrimiento, implica frustración, implica contacto con el dolor. En la segunda parte del regreso encontramos esto denominado la huida mágica, ¿no? ¿Qué es la huida mágica? Es cuando el héroe de alguna manera huye, ¿no? A través de un poder sobrenatural de la realidad. Entonces es el mismo símbolo, ¿no? El escape a través, por ejemplo, de la fantasía o a través incluso de algún tipo de, de crisis, ¿no? Esas son las llamadas emergencias espirituales o crisis espirituales. Entonces hay muchas historias donde el héroe de repente simplemente desaparece de la realidad, ¿no? Se eleva o se transporta a otro plano, o el héroe de repente es ascendido al mundo de los dioses, ¿no? Entonces encontramos muchas historias, ¿no? Similares, ¿no? Y hay un cuento interesante que cuenta Campbell, que es un cuento de Siberia, donde Morgonkara, el primer chamán, estaba atendiendo a un hombre que Dios había ocultado, ¿no? Dios había ocultado su alma dentro de una botella y la había tapado con su dedo. Y entonces este chamán buscó por todos lados, en las montañas, en los bosques, en los ríos, el alma del hombre montado en su tambor, pero no logró encontrarla. Entonces así llegó hasta los altos cielos y se dio cuenta que junto al Dios había una botella que le estaba tapando con el dedo. Y en ese momento él le dio un aguijonazo en la frente al Dios, y el Dios con el dolor soltó el pulgar y liberó el alma de aquel paciente, de aquel hombre, ¿no? Y el Dios, digamos, encolerizado, rompió el tambor en dos, ¿no? Y por eso, según los siberianos, el tambor chamánico tiene cuero solo por un lado, ¿no? Está cortado en dos. Y entonces esta función, ¿no? De este símbolo, el chamán, que tiene que ver con este guía, ¿no? Este guía que hace volver el alma, ¿no? Es el retorno del alma al cuerpo, a la realidad material. Entonces no podemos entender nosotros el proceso espiritual como un proceso de, digamos, espiritualización desencarnada, ¿no? Es más, el proceso espiritual es un proceso de, digamos, materialización del espíritu o de espiritualización de la materia. Pero no podemos separar la realidad material de la realidad, digamos, biológica, física, ¿no? Eso sería un absurdo. Ya lo había dicho Jung también, ¿no? No puede haber una realidad, digamos, material sin una realidad psíquica, y no puede haber una realidad psíquica sin una realidad material. Siempre están unidas ambas realidades, ¿no? La separación, digamos, de la psicología, de la biología es artificial, decía Jung, porque la psique humana siempre está en una unión indisoluble con el cuerpo. Entonces no puede haber sino un organismo psicofísico. Y lo que nosotros llamamos espíritu o conciencia siempre se da en el cuerpo, ¿no? También en unión con el cuerpo. Entonces ese organismo psicofísico en el cual está encarnada esa conciencia espiritual y cuyo propósito, digamos, es el encuentro y el afrontamiento del mundo ordinario, ¿no? Con los otros. Entonces el símbolo del chamán, que es capaz de hacer volver el alma que se ha perdido, tiene que ver con guiar al espíritu nuevamente al contacto con la realidad, ¿no? La realidad física, la realidad corporal. Y en eso el chamanismo suele ser una práctica muy integrada, porque generalmente todas las prácticas chamánicas tienen una relación muy fuerte con el aspecto corporal. O sea, hay vómitos, hay rituales de tierra, hay danza, ¿no? Entonces hay contacto con el cuerpo. Entonces no son pruebas, digamos, o ritos que desconectan el cuerpo, sino que ayudan a una mayor conexión con la dimensión corporal, con la realidad, con la naturaleza. Y esto, digamos, es muy necesario hoy en día
frente a la tendencia de una espiritualidad light, de una espiritualidad que idealiza el espíritu, que digamos se desconecta también del propio cuerpo. Y eso también exacerbado mucho por años de cristianismo, ¿no? Donde se condenó el cuerpo, se condenó la emoción, se condenó el instinto sexual. Entonces hay una especie de idealización del espíritu y una desconexión muy fuerte de lo corporal con respecto a la comprensión de la espiritualidad, ¿no? Y esto, digamos, no es así en este relato de Campbell. Entonces, la huida mágica es también una forma de evasión de la realidad, ¿no? La huida mágica estaría dada en la huida, digamos, de la psique, de la realidad corporal, de lo concreto. Bien decía Jung, dice Campbell, que la función incomparablemente útil del símbolo dogmático es que proteja a la persona de la experiencia directa de Dios, siempre que esa persona no se exponga en forma perjudicial. Pero si deja su hogar, su familia, vive mucho tiempo solo, mira demasiado profundamente en el espejo oscuro, entonces el tremendo suceso del encuentro puede caer sobre él. Aún entonces el símbolo tradicional que ha llegado a la madurez a través de los siglos puede operar como corriente cicatrizante y hacer cambiar de rumbo la fatal incursión de la divinidad viva hacia los consagrados recintos de la iglesia. Digamos, lo luminoso, el encuentro con lo luminoso tiene que ser mediado. De ahí el símbolo que menciona Jung, de que muchas veces los dioses no se muestran con su verdadero aspecto, ¿no? Sino se muestran más con una imagen. Vemos el mito de Dionisio, cuando Semele, la madre, engañada por Hera, quiere ver el verdadero aspecto de Zeus, ¿no? Y realmente al rogarle a Zeus esto, que se deje ver, Zeus no quiere dejarse ver con su forma porque es una mortal y ningún mortal puede ver directamente al dios. Entonces, no podemos ver estos aspectos sino a través de sus manifestaciones humanas. Entonces, el ser humano no puede trascender su naturaleza animal, material y humana. Puede, digamos, espiritualizar su realidad material, pero no puede desprenderse de la materia, ¿no? Y esta humana, al ver justamente a Zeus en todo su esplendor, termina siendo calcinada, ¿no? Fulminada. Y Zeus tiene que terminar de gestar a Dionisio en su propia pierna. Entonces, hay muchos relatos que hablan de esto, ¿no? También, por ejemplo, la mediación del hombre, ¿no? Con su propio mundo espiritual a través del ánima, ¿no? A través de diversos aspectos de sí mismo. Esa conexión con el mundo espiritual se da a través de nuestra propia condición humana y tenemos que aceptar esa condición, ¿no? Entonces Gilgamesh, veíamos que quería Gilgamesh, digamos, alcanzar la inmortalidad, ¿no? Y finalmente él también murió. Entonces este deseo que yace en el alma humana de quedarse en ese mundo, ¿no? Ese deseo que yace en la dificultad de regresar a la realidad humana, ¿no? A comprender la existencia humana en toda su crudeza, en toda su facticidad, una vez que uno ha accedido a este acceso al inconsciente, y que finalmente es el proceso de maduración. Entonces, el mito de Orfeo y Eurídice también puede hablar de esto, dice Campbell, ¿no? Esa dificultad, digamos, de Orfeo, después de haber bajado al Hades, de dejar atrás, ¿no? Dejar atrás, digamos, el pasado, o de aceptar la muerte. Entonces Orfeo se niega a aceptar su propio destino, ¿no? El destino del hombre es la muerte, ya le decían a Gilgamesh esto cuando él buscaba la cura. Y entonces esa rebeldía, ¿no? Ante las leyes naturales del hombre, o sea, ante la muerte de Eurídice, él se revela a la muerte y quiere recuperar a Eurídice, ¿no? De la muerte, pero ningún mortal puede evitar la muerte, ¿no? Entonces finalmente termina fracasando y esto termina en una tragedia. Entonces el yo tiene que poder aceptar, ¿no? Su condición humana, su condición mortal, su condición fáctica. Entonces la gracia divina es una gracia que se da en un mundo espiritual, en un mundo, digamos, imaginal, en un mundo simbólico,
pero que no va a reducir, digamos, el destino fáctico del hombre, ¿no? El destino material. Y ahí también la importancia del símbolo de Cristo, ¿no? Que Jesús, digamos, fue crucificado y murió. Entonces el destino de todo hombre, incluso del Hijo de Dios, es atravesar la muerte. Y entonces también menciona Campbell algo importante, que cuando él habla del rescate del mundo exterior, que muchas veces ese volver al mundo ordinario tiene que estar mediado también muchas veces por algún tipo de vehículo, algún tipo de ayuda, como en el caso de Odiseo, ¿no? Cuando el regreso está mediado por Atenea. Entonces muchas veces el héroe para volver al mundo requiere de un elemento, ¿no? De un puente. Dice Campbell, pudiera ser que el héroe necesitara ser asistido por el mundo exterior para regresar de su aventura sobrenatural. En otras palabras, pudiera darse el caso de que el mundo tuviera que venir a rescatarlo. Porque la felicidad de las moradas profundas no ha de ser abandonada con ligereza en favor de la dispersión del yo. Quien haya abandonado el mundo desearía regresar de nuevo. Él solo quiere estar allá. Sin embargo, en tanto que vive, la vida lo llama. La sociedad se encela de aquellos que permanecen fuera de ella y ha de venir a tocar la puerta. Si el héroe, como Muchukunda, no lo desea, el que lo perturba sufre un tremendo choque. Pero si el escogido solo se ha retrasado, fascinado por el estado de ser perfecto, que se asemeja a la muerte, se efectúa un aparente rescate y el aventurero retorna. Entonces, con esto hemos hablado de esta última fase del héroe, la primera parte, que es la negativa al regreso, la fuga, ¿no? La fuga, digamos, mágica, y también el rescate del mundo exterior. Hay muchos mitos y cuentos donde el héroe es rescatado también por alguna fuerza sobrenatural, relatos contemporáneos, como por ejemplo puede ser El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando Gandalf rescata a Frodo y a Sam, que están sobre el volcán de Mordor, ¿no? Entonces, con las águilas, ¿no? Es frecuente ese acceso, ¿no? O el rescate de Psique, ¿no? Que ha caído muerta al abrir el cofre por parte de Eros. Entonces son muchos los héroes que ante una situación crucial son rescatados por una fuerza sobrenatural también. Y muchas veces en la misma vida, como decía Jung, fue muy importante para él en su crisis personal, la que escribe el Libro Rojo, digamos, los pacientes que tenía, ¿no? Los hijos. Entonces son esos aspectos de la vida concreta los que invitan muchas veces a no perderse en ese mundo simbólico, en ese mundo interior, ¿no? Que puede ser también una forma de evadir, ¿no? Los compromisos de la vida concreta. De todos modos, el proceso heroico tiene que ver con esta integración de ambos mundos, el mundo de la imagen y el mundo de la realidad, ¿no? Material. Como bien decía Jung en el Libro Rojo, quien tiene la mitad del mundo quien tiene el mundo solo posee la mitad del mundo, y quien tiene la imagen posee solo la mitad de la imagen. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener ese desarrollo del mundo interior, esa riqueza interior, sin desconectarnos de la vida concreta. En eso consiste el viaje del héroe. La próxima semana seguiremos con la segunda parte de este capítulo, de Retorno del Héroe, y lo que siga de julio haremos un cierre de las últimas partes del libro, y posiblemente en el mes de agosto hagamos una revisión para aterrizar todo esto con algún héroe, algún personaje, ¿no? O algún mito que pueda servir para analizar desde esas ideas de Campbell y de Jung el viaje del héroe, ¿no? De una forma mucho más concreta, porque en el libro de Campbell hay muchas citas y muchas referencias a muchas fuentes, ¿no? Hindúes, budistas, cristianas, orientales, pero sería bueno ver esto a la sombra también de alguna historia, ¿no? Épica concreta, sea la de Jasón o sea la de Hércules, que son muy conocidas, o la saga de los Nibelungos, Sigfrido y Brunhilda, para que podamos hacer un análisis mucho más profundo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a las 8
a ver la exposición de John Zapata sobre Hillman, Picos y Valles, la diferencia entre lo psicológico y lo espiritual. Muchas gracias a todos, a David, a Mónica, a Mariela, Dora, a todas las personas que han estado viendo este live. Gracias por su tiempo.